Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Fíjate, hubo una revista que estaba leyendo acerca yo de esto y me llamó mucho la atención y creo que se relaciona un poquito con lo que estamos hablando y estamos estudiando. Hubo una revista que se dedicó en algún tiempo a sacar artículos acerca de psicología, ¿sí? Artículos psicológicos, de temas psicológicos, y algo que mencionaban o algo que empezaron a motivar a los lectores era hablar acerca de la felicidad. Y sacaron una encuesta, de hecho, y tenían aproximadamente 50,000 suscriptores esta revista, y mandaron una encuesta a todos sus suscriptores, y la pregunta era, ¿cómo se puede obtener o cómo se puede alcanzar la felicidad? Bien interesante esta pregunta. ¿Cómo puedo yo alcanzar o cómo puedo encontrar felicidad? Y llegaron varias respuestas y muchas respuestas sobre esta pregunta, ¿verdad? Y algunos que empezaron a notar que los que eran de posición económica baja, la respuesta de ellos sobre la felicidad era si me gano la lotería, ¿no? O sea, la mirada de ellos estaba más bien puesta en lo económico me va a dar la felicidad, lo que yo necesito. Pero interesante que los de una posición económica un poquito más alta decían, bueno, la felicidad la voy a obtener cuando tenga aquello que no tengo, ¿no? O sea, sí tenían cosas, tenían recursos, pero querían todavía más. Y estaban buscando todavía más cosas y ellos pensaban y decían, bueno, es que la felicidad la voy a encontrar cuando tenga aquello que me falta. Pero también dicen que hubo otros que respondieron esa encuesta más bien con otra pregunta. Decían, no sabemos qué es la felicidad, por favor, explíquenos qué es la felicidad. Y de acuerdo a las respuestas de esas personas podemos nosotros darnos cuenta de algo, que para la mayoría de las personas la felicidad depende de las cosas que pasan a su alrededor. Para muchos la felicidad se trata de qué es lo que está aconteciendo en sus familias, en su salud, en su trabajo, en su persona, en sus inversiones, en sus sueños, en sus planes. En otras palabras, la felicidad está ligada a las circunstancias de la vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese concepto acerca de la felicidad? Mi felicidad está ligada plenamente a las circunstancias de la vida, a lo que pasa en mi vida. Y la verdad es que muchos andamos y muchos caminamos de esta forma. Pero precisamente por esto, precisamente por ello, la felicidad no puede ser garantizada. Y vivimos en esa constante, ¿no? De que hoy sí tengo, mañana no tengo. De que pasado mañana vuelve, regresa, pero estoy jugando y estoy yendo y viniendo y no la puedo mantener por mucho tiempo. Y ese es mi sufrimiento y esa es mi lucha y esa es mi batalla la mayoría de mis días. ¿Y cómo estamos normalmente? Persiguiendo felicidad, persiguiendo, atrás de ella. Y si somos sinceros, no hay una persona que pueda decir que ya la alcanzó en plenitud. ¿Estás de acuerdo? En la carta que estamos estudiando en este tiempo, que es la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo nos quiere mostrar o nos va a empezar a hablar a lo largo de la carta acerca de la clave del gozo. ¿Cuál es la clave del gozo y cómo un hijo de Dios puede encontrar gozo y vivir en gozo? Y es que Pablo, de hecho, nos va a apuntar más allá incluso de lo que es felicidad, ¿sí? Para alcanzar algo más grande que es gozo. ¿Por qué es mejor? Por lo que dice acá. La felicidad depende de las circunstancias, pero el gozo depende de las convicciones personales. Por eso Pablo nos va a apuntar más bien a un tema todavía más específico de la convicción que necesitamos tú y yo para vivir en plenitud de gozo. Ahora, ¿qué le da esa autoridad al apóstol Pablo para hablarnos acerca de este tema? ¿Está capacitado? ¿Tú crees que Pablo esté capacitado para hablarnos de esto?
Porque si lo pensamos, realmente Pablo tenía todas las razones para sentirse de cualquier forma menos gozoso. Si tú has leído Hechos capítulo 16, te vas a dar cuenta que cuando Pablo estaba acá en Filipos pasó una serie de circunstancias muy difíciles. Y no nada más ahí, cuando estaba escribiendo esta carta, Pablo se encontraba en cadenas, en prisiones. Tenía custodios, soldados romanos a su lado, que constantemente lo estaban cuidando y él estaba preso, estaba en cadenas, pero aún así vamos a aprender esto, que el gozo no se trata de las circunstancias, sino de la convicción de cada persona apuntando hacia la esperanza que tiene. Y es lo que Pablo va a hablarnos en esta tarde. Entonces, abre conmigo tu Biblia en Filipenses capítulo 1 y vamos a trabajar en los versículos del 3 al 6 el día de hoy. Filipenses 1, del 3 al 6. Imagínate esto, Pablo en esta condición en la que se encuentra, de cadenas, prisionero, escribe lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo está demostrando que el gozo en su vida depende no de las circunstancias, ¿sí? El gozo que él demuestra en esta carta, ¿sí?, lo deja ver a través de su actitud, de cómo está respondiendo. Date cuenta cómo comienza el versículo 3. Y señala y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Para Pablo, la gratitud por los filipenses no viene de lo que él experimentó cuando estuvo ahí con ellos. Y déjame decirte una cosa. Yo creo que si fuéramos nosotros, o si hubiera sido yo el que pasó por todo lo que pasó Pablo en Filipos, jamás hubiera yo respondido de esta manera. ¿Qué pasó Pablo en Filipos? Él fue encarcelado injustamente, fue acusado, fue puesto en un cepo. ¿Saben qué son los cepos? Cuando le pusieron los pies así en unas maderas y no podía él moverse, ¿sí? Fue humillado públicamente. Y en esa condición, bien interesante, porque dice: doy gracias siempre que me acuerdo de ustedes, de cuando estuve ahí y de mi experiencia ahí. Interesante. Aún esos recuerdos de Pablo le traían gozo a su vida. ¿Por qué? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo yo puedo vivir aún en gozo, aunque haya pasado por todo lo que haya pasado, aunque haya vivido todo el sufrimiento que haya vivido? Te digo cómo Pablo podía expresar esto. Porque fue a través de ese encarcelamiento que el carcelero encontró a Cristo. Fue a través de ese rechazo del pueblo que Lidia y su familia abrieron una iglesia en su casa. Fue por la falsa acusación donde la joven endemoniada encontró libertad y muchos otros que creyeron en Cristo en ese momento. ¿Te das cuenta? Algo que vamos a aprender es que la gratitud de Pablo no está basada en las circunstancias dolorosas, sino más bien en la convicción de saber que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Romanos 8:28. ¿Sí me explico? Sea bueno o sea malo a nuestros ojos, a los que aman a Dios, todas las cosas tienen un propósito para la gloria de Dios. Si tú y yo queremos experimentar gozo, mis hermanos, en nuestra vida cristiana, debemos de comenzar por dejar de enfocarnos en lo malo, en las circunstancias dolorosas, en el sufrimiento, lo que nos ha dañado, y comenzar a enfocarnos más bien en aquello que nos puede llevar a ser agradecidos. Piénsalo. Si tú te detienes en tu vida y empiezas a analizar cada circunstancia, te vas a dar cuenta que todo resulta o puede resultar para la gloria de Dios. Siempre habrá un bien de parte de Dios que va a resultar para su gloria. Déjame platicarte esto. Hace algunos años atrás tuvimos un compañero en el seminario que nos ayudaba en el ministerio.
Este joven era de México y su familia estaba en México y llegó un momento que nos pidió oración por su abuelo. El abuelo estaba grave, ya lo habían dicho que se iba a morir. Y él nos dijo, oren por favor por la salud de mi abuelo, porque no hay quien le comparte el evangelio allá y yo no puedo salir del seminario hasta diciembre, entonces por favor ayúdenme a orar mucho por mi abuelo. Y estuvimos orando y ¿sabes qué? Dios no lo sanó. Cada vez iba peor la salud del abuelo, pero Dios lo mantuvo vivo hasta que él pudo ir. Y este compañero viajó, llegó con él, le compartió, el abuelo aceptó a Cristo y el día siguiente murió. Después nos escribió y nos dijo, oren por mi familia porque ninguno es creyente. Y voy a dar unas palabras en el velorio. Y fue y se paró y habló y pudo compartir el evangelio y sembró semillas y después regresó acá y nos dijo, sigan orando por favor por mi familia. Y estuvimos orando. A los 2 meses un pastor de su ciudad fue y visitó a un familiar de ellos y nos fue a ver este compañero y nos dice, por favor oren porque va a ir un pastor a casa de un tío, e invitaron a toda la familia a que fuera. Y estábamos orando, a las 2 horas, todavía me acuerdo, me enseña un mensaje del pastor donde dice que sus familiares habían hecho la decisión de seguir a Cristo. Algo que pensábamos era de que estuvimos orando, Dios, por sanidad y no lo sanaste. Y a veces tenemos esa actitud, ¿verdad? ¿Por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué tuvo que pasar todo lo que pasó? Bueno, hoy volteamos hacia atrás y podemos dar gracias a Dios porque el abuelo pasó lo que pasó. Hoy podemos dar gracias a Dios. Y hoy podemos mantenernos en esa constante de ser agradecidos. Es por eso que Pablo podía decir esto mismo, ¿sí? Que a pesar de las circunstancias podía seguir diciendo esto. Gracias doy a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. ¿Te das cuenta? Rogando con gozo por todos ustedes. Lean siguiente, por favor. Y es que no se trata de que nos enfoquemos en la pérdida. Ese es nuestro problema, que normalmente nos enfocamos nada más en lo que perdemos, pero si te pones a analizar nuestra vida con el Señor, también hay circunstancias de ganancia. Y es ahí donde podemos estar agradecidos. Es ahí nada más. Es ahí esa actitud que nos va a mantener orando e intercediendo, cualquiera que sea la circunstancia, y con gozo. Tal vez fueron malas experiencias que tú estuviste viviendo, o tal vez son malas experiencias las que tú estás viviendo en este momento, pero con la convicción de que Dios puede obrar en esas experiencias, es que tú vas a poder encontrar gozo. Tú puedes estar convencido de que Dios puede usar esas experiencias para su propia gloria y de que sabes que algo va a servir y algo va a ser con propósito. Como dijimos unas sesiones atrás, cual gozo de una madre en labor de parto que a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento se alegra por cuanto sabe que algo bueno y valioso va a venir. ¿Te das cuenta? Esa es la actitud. Esa es la vida que necesitamos nosotros como creyentes. Ahora, quizá la pregunta sea, ¿de dónde viene esta convicción? ¿Cómo le puedo hacer, para permanecer en gozo? Versículos 5 y 6. Dice, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La convicción de Pablo para mantenerse en gozo a pesar de las circunstancias difíciles, de las experiencias difíciles, no tanto es de lo que él esté viviendo, de lo que él está pasando, de lo que él pueda lograr, sino de estar convencido quién es Cristo y cuáles son las capacidades de Cristo. Es estar convencido qué es lo que hace el Señor, qué es lo que hizo en mí y ahora dónde estoy yo posicionado en la obra preciosa de Jesucristo. Cuando tú estás convencido de esto, cambia tu vida para gloria de Él.
Fíjate, su oración es que permanezcan en la comunión del Evangelio. En otras palabras, se trata de permanecer en el entendimiento de nuestra salvación, en la seguridad de qué es lo que hizo Jesús, el valor y el poder de lo que hace Jesús en nosotros. Por eso podemos decir, mi seguridad de vida eterna y el saber cuál es mi esperanza final en la vida me ayuda a permanecer con gozo. Te repito esto, mi seguridad de vida eterna y el saber cuál es mi esperanza final en la vida me ayuda a permanecer en gozo. Aquí estamos hablando de la convicción del futuro, convicción en lo futuro, pero también lo que dice el versículo 6, convicción en la obra presente, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes, ¿qué? La buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta aquel día final. La propuesta de Pablo es esta, que tu vida sea fortalecida en la obra de Dios. Lo que comenzó en ti, Él lo va a terminar. Él lo va a hacer. Se trata de Él, no de ti. No de tus fuerzas, no de tus capacidades, no de tu poder, de tu inteligencia, de tu actitud o aptitud. Él te va a sostener en todo. Él te salvó. Bueno, Él mismo te mantendrá en esa salvación, no importando las circunstancias. No importando las circunstancias. Vemos esto en la Biblia. Me gusta este pasaje que está en Judas 24:25 que dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. ¿Quién lo hace? Dios. Él puede hacerlo. Él lo está haciendo y Él lo continuará haciendo. Es lo que vemos hoy en nuestro pasaje. El que comenzó en ustedes la obra, Él la va a terminar. Por lo tanto, esta convicción, mis hermanos, de entender qué es lo que Dios hace a lo largo de nuestra vida cristiana, nos va a mantener y sostener en gozo y paz, sea cual sea la circunstancia. Piensa esto, Él comenzó, Él va a terminar. Se trata de Cristo. Se trata de Jesucristo. Fíjate, esta palabra comenzó se utiliza solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. La otra palabra, la otra ocasión es en Gálatas 3:3, donde Pablo les hace esta pregunta a los Gálatas y les dice, tan necios son, habiendo comenzado, ¿qué es? Por el Espíritu, ¿quieren terminar por su carne? ¿Quieren terminar por sus fuerzas? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Y muchas veces tenemos esa actitud nosotros, ¿no? Entendemos el poder de Dios, la capacidad de Dios para salvación y decimos, sí, Dios nos salvó, Él tuvo esa capacidad de traerme a Él, pero caminamos pensando que me toca a mí más bien mantener esa salvación o mantener esa gracia. No hay manera de hacer esto. Lo mismo que está diciendo Pablo acá en los Filipenses. Les responde esta misma pregunta y les asegura que su salvación y todo lo que conlleva la obra exclusiva de la gracia de Dios, de principio a fin, le pertenece a Él, le pertenece a Él. Él es el que comenzó la obra perfecta. Él la comenzó. ¿En quién la comenzó? En mí y en todo aquel que ha creído. Él la va a perfeccionar. ¿Te das cuenta? Dios es el que la inicia, Dios es el que la sostiene y Dios es el que la va y la está perfeccionando hasta el último momento. Dios es Cristo en ti. Juan 10:28, el Señor Jesucristo dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y me encanta esto último, ni nadie que las arrebatará de mi mano. Jesucristo pagó por ti si has creído. Le perteneces a Él. Por lo tanto, Él te hará
perseverar. Él te hará perseverar hasta el final. Nuestro problema muchas veces es que tenemos la misma actitud de los Gálatas. Sabemos que lo comenzó, pero creo yo que necesita de mi ayuda el Señor. Le voy a echar la mano a Dios, decimos. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ponemos nuestra mirada en las circunstancias, cuando tenemos esa actitud, ¿verdad? De que yo le voy a ayudar a Dios, me toca a mí mantener mi salvación, mantener la obra. Y pongo la mirada en las circunstancias, empiezo a perder mi fe y empiezo a perder mi esperanza. ¿Por qué? Porque dejo de ver a Dios obrando. ¿Sí? Y empiezo a ver mis fallas, mis errores. Eso me aleja. He perdido de vista al Señor. Y empiezo a verme a mí. Y es que no se trata de lo que tú puedas hacer, volvemos a lo mismo. Poner la mirada en Cristo. Volvamos nuestra mirada al Señor. Es Él obrando, Él es haciendo. No te olvides que la salvación es por fe y por lo tanto también nuestra vida cristiana es por fe. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cristianismo, en esta vida, mientras estoy en esta tierra, en el Señor, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. También nuestra vida cristiana es por fe. No es por obras, no es por lo que yo pueda hacer. Obviamente, en respuesta a esa fe, sí llegamos a hacer obras y sí se nos manda a hacer, pero no para salvación o no para gracia. Porque si seguimos poniendo la mirada en lo que yo puedo, empezamos a perder de vista la obra de Dios en nosotros. Dejo de ver al Señor obrando. ¿Y qué va a pasar? Pasa alguna circunstancia difícil y no veo a Dios en mí. Y eso me roba la paz y me roba la confianza. Pero cuando entiendo que Él de principio a fin se encarga de mí, venga lo que venga y pase lo que pase, entiendo que es Él obrando. Algo va a hacer. Me está perfeccionando y en la perfección a veces hay que cortar, ¿no? A veces hay que pulir. A veces hay que desgastar para llegar a algo precioso. Y es Dios el que hace todas estas cosas. La pregunta es, ¿nosotros tenemos esta convicción del futuro y del presente en Cristo? Y si no, ¿qué nos hace falta? ¿En dónde estamos poniendo nuestra mirada? Porque si no es en Dios, en algo malo estamos poniendo. Pero como dijimos al principio, esa felicidad que estamos persiguiendo no nos garantiza ni nos va a garantizar nunca la paz. ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué luchas como luchas? ¿En dónde estás poniendo tu mirada? Tu vida espiritual. Dios te salvó y la obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar, Él la está perfeccionando. Podemos tener esa seguridad de salvación. Dios está tan seguro de que te salvó y de que eres de Él, que sabes una cosa, dejó a su Espíritu en ti. Él te compró y como garantía de que le perteneces, puso a su Espíritu en ti, dice la Biblia, como un sello, Efesios 1:13. Puedes tener esa seguridad. Y esa seguridad te va a hacer permanecer en la comunión del Evangelio y vivir una vida cristiana con sumo gozo. No por las circunstancias, mis hermanos, sino por la convicción de lo que ha hecho el Evangelio en mí. El Evangelio me dice quién soy. ¿Quién es Cristo? El Evangelio me dice quién soy yo en Cristo. El Evangelio a mí me dice a dónde iba, qué es lo que merecía. Y me dice qué hizo su gracia en mí. Eso es lo que hace el Señor. Mira, no sabemos cuándo va a ser el día de Jesucristo. Puede ser hoy.
Puede ser mañana, puede ser en otros 2000 años, pero lo que sí sabemos es que hasta ese día, mis hermanos, hasta ese momento, Él nos va a sostener. Podemos estar seguros de su gracia inmerecida. Tú puedes vivir confiado de su gracia inmerecida. Él conoce tu corazón, Él conoce tus necesidades, Él sabe por lo que estás pasando, sabe que tus hijos no son creyentes, sabe que es dura la lucha contra ese pecado que estás viviendo, sabe que tu matrimonio está débil, no anda bien, pero aún así Él decidió salvarte. Aún Dios sabiendo eso, Él decidió salvarte con todos esos defectos. Y te digo una cosa, Él está dispuesto a perfeccionar tu vida, tu corazón, todo lo que estés pasando. Es que piensa esto, ¿qué caso tendría haberte salvado si no pretendiera trabajar en ti? Porque nadie es perfecto. Y Dios decidió salvarte en ese momento que tú creíste y te trajo a fe y a esperanza. Dime una cosa, ¿se te quitaron todos los defectos ahí cuando te salvó? Todos seguimos luchando. Entendamos, Él quiere trabajar y va a obrar y te va a perfeccionar. Y esa obra va a continuar hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, la clave del gozo no se trata de que todo te salga bien en la vida. Gozo no es de que todos mis negocios me salgan bien y todas mis decisiones salgan como yo quiero. No se trata de eso. Sino de estar convencidos que a través de nuestra vida Dios está preparando algo que va a resultar en mucha más gloria para Él. ¿Puedes creer esto? A través de esas circunstancias que tú estás viviendo, Dios está preparando algo mucho más valioso que va a resultar en gloria a Él. Confía en Dios. Descansa en reconocer que Cristo está perfeccionando su obra en ti. Sea cual sea la situación que estés viviendo, recuérdalo, se trata de Él. Se trata de Cristo en tu vida. Por lo tanto, que Jesucristo continúe siendo nuestro gozo. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.